No se dejen engañar. Lo que estamos haciendo hoy aquí es muy simple. Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Es decir, que las y los trabajadores cobren el mismo salario por trabajar 8 horas menos todas las semanas. Esto es un avance sin precedentes. Y cuando ustedes dicen es una farsa porque se pueden tomar horas extras o repartir las horas en más días, su argumento podría ser discutido, pero no sobre la base de negar lo evidente. Y lo evidente es que con esta reforma, la jornada laboral de los trabajadores se acorta 8 horas a la semana sin afectar el salario, lo que la clase obrera demanda desde 1935, lo que ustedes le negaron tras 100 años de estar en el poder. Con esta reforma, en su implementación final, cada empleado dejaría de trabajar al menos 4 jornadas laborales completas al mes. De media, un aproximado de 48 jornadas laborales al año. Casi 400 horas menos en su centro de trabajo. Para que se hagan una idea de cuánto equivale este tiempo, ONU Habitat sostiene que un capitalino pierde 200 horas al año en ir a su trabajo. Y quienes viven en la zona metropolitana, cerca de 400. Con esa reforma, todos los trabajadores de nuestro país estarían recuperando, incluso ganándole el doble, el tiempo que tardan en desplazarse de sus hogares al trabajo y de vuelta. Durante estos 7 años que el PRIAN ha sido oposición, no solo ha demostrado su oportunismo y su poca disposición a trabajar por México, también demuestra que no tienen idea de economía. Y les dejo un ejemplo. Por décadas se negaron a aumentar el salario mínimo, porque según ustedes aumentaría la inflación más que el salario. Pues no podían estar más equivocados. El poder adquisitivo del salario medio creció un 15% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero aguanten que la cosa se pone mejor. El poder adquisitivo de los más pobres creció un 35% y voy aún más allá. El poder adquisitivo de quienes cobran el salario mínimo aumentó un 135% en términos reales. Tengan para que aprendan a gobernar. Cuando ustedes tenían el poder eran tan cínicos que buscaban convencernos de que con un salario de 80 pesos una familia podía salir adelante. Me hubiera gustado ver cómo hubieran sobrevivido algunos de ustedes con 80 pesos al día. Y mientras tanto, en este Senado, sus señorías neoliberales, esas que cobraban más del doble de lo que hoy cobramos, tenían el descaro de afirmar que si les bajaban el salario, se pondrían a robar, como si necesitaran algún pretexto para ser corruptos. Menos mal que este pueblo lo sacó del poder y ya muy prontito se les va a acabar el cuento en Chihuahua, en Querétaro y hasta en Aguascalientes. En esta tribuna se pone en sus moños hablando del descanso digno que por supuesto merecen los trabajadores, pero no fue hasta la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación que logramos duplicar los días de vacaciones, porque cuando ustedes gobernaban creían que eso ahuyentaría la inversión. Pero más que creencia, era estrategia. Ustedes querían vender este país como el paraíso de la mano de obra barata, para que unas cuantas empresas extranjeras se enriquecieran exprimiendo al obrero y arrebatándole incluso la vida. Está demostrado que la reducción de la jornada laboral disminuye en al menos un 10% los accidentes en el trabajo. Cada minuto hay un accidente laboral en nuestro país. Cada 8 horas un obrero muere buscando llevar el pan a su familia. Esta sencilla ley que no pudieron aprobar en casi un siglo salvará cerca de 100 vidas al año, y parece mentira que a estas alturas aún tengamos que aclarar esto, porque algunos no lo creen, pero la vida de un albañil vale exactamente lo mismo que la de un senador de la República. Resumiendo, esta reforma que aprobaremos gracias al compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo permitirá que cada trabajador se ahorre de media 48 jornadas laborales al año sin afectar su sueldo. Salvará la vida de cerca de 100 trabajadores en accidentes laborales y nos aleja del modelo de la mano de obra barata que nos buscaban imponer en la época neoliberal. Y no se engañen, ustedes votan hoy a favor de esta reforma solo para lavarse la cara, porque saben que aún votando en contra se aprobaría igual. Pero no crean que el pueblo olvida que durante un siglo, cuando las mayorías parlamentarias estaban de ese lado, ustedes se negaron a aprobarla. En su conciencia, carguen todo el tiempo de calidad, descanso y recreación que le robaron a millones de personas y familias trabajadoras por tantas décadas. Muchas gracias.